Yo, hermanos, Dale, dale, Pastor. que oremos, hermanos. Señor, alabado, enaltecido, glorificado seas tú, porque tú eres Dios de todas las cosas, creador de todas las cosas en Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único Dios, único creador, todopoderoso, grande en misericordia, amor y justicia. Señor, alabamos y santificamos tu nombre, porque de ti provienen todas las cosas, todo lo bueno viene de ti, del cielo, uh, tú eres la fuente de nuestras bendiciones, de nuestro pan. Y Señor, te damos gracias porque pues has preservado nuestra vida, nos has dado lo necesario para vivir y también, Señor, nos has fortalecido y te pedimos, Señor, que en medio de esta pandemia tu iglesia no hayan bajas y así podamos seguir adelante, que haya unidad, que haya pues ese deseo de estar juntos y así como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo podamos irradiar ante un mundo que está sembrado en la desesperación. Y Señor, que tú nos ayudes a pasar estos momentos. Bendice a nuestros hermanos, familiares que están sufriendo por esta tormenta y por la próxima que llega allá en los estados del sur, Texas y toda esa área. Que están pues sufriendo y pues no se sabe cuándo esto se normalizará. Pero Señor, tú eres el que gobiernas, tú eres el que controlas la naturaleza y el que quita y da la vida y por eso, Señor, estamos confiados en que tú nos ayudes. Así, Padre, en esta noche ayúdanos y que tu Santo Espíritu a través de Mano Pipe pues seamos edificados, seamos pues enseñados porque tu palabra es para crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, bienvenidos todos los que han llegado. Está Hugo, Ingrid, Jacqueline, José, John, Nati, Jacqueline, por ahí también la veo, ya en la cámara, Buenas, Pilar. Entonces los saludo a todos, que no tuvimos mucho tiempo porque llegaron ahorita, pero pues bienvenidos todos. gracias, hermanito. Entonces, ahora sí, pues podemos empezar. Cuéntenme si ya están viendo la presentación. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, Entonces, como siempre, vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente. Eh, habíamos visto en la clase anterior la visión del capítulo 5 de Apocalipsis, lo que ha visto Juan. Entonces, yo voy a tratar de mostrar aquí y a ver si ustedes me pueden ir diciendo qué se acuerdan de eso que sale ahí. ¿Quién se acuerda de a qué se refiere esto cuando dice el trono de Dios respecto a la visión del capítulo 5? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de lo que pasaba en el capítulo 5? Pero en el contexto que oyó al Cordero y que venía el Cordero y te da los rollos y eso, ¿o contexto? Sí, sí. Pues el primero, ¿se acuerdan que en el capítulo 5 estábamos viendo que él veía la visión del trono de Dios, ¿cierto? Que alrededor del trono de Dios había unas criaturas, las criaturas vivientes que eran como esos seres que estaban alrededor. Habíamos visto también que habían alrededor de ellos, había 24 ancianos. No sé si se acuerdan más o menos qué representan los 24 ancianos. Los 24 ancianos representaban las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, entonces como el pueblo de Dios de los dos tiempos, antes y después de la cruz. Exactamente, y las criaturas vivientes también son como las que están, digamos, en cierta forma como dirigiendo esa adoración constante que hay a Dios, ¿cierto? Hay 100 millones de ángeles ahí alrededor, ¿se acuerdan de esa parte? Y el universo creado también está ahí, es como parte de todo lo que pasa en ese capítulo.
También hay incienso. ¿Alguien se acuerda a qué representa el incienso? Limpieza. Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Era, era, era relacionado pues también un poco como con lo que estamos viendo con el hermano José, que el incienso era algo que se usaba en los sacrificios o pues en los servicios de los judíos y representan esas oraciones que suben a Dios mismo, ¿cierto? Y también habíamos visto que se cantaba una nueva canción. ¿Se acuerdan que ellos estaban adorando, pero que en ese momento hay como una nueva canción que se empieza a cantar por ellos y que representa pues algo como que Dios está interviniendo, bendiciendo a su pueblo, que está pasando algo en donde Dios interviene grandemente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Y finalmente se acuerdan que había otra parte en que veían al cordero. ¿Alguien se acuerda algo de eso, de lo del cordero? Que era Que el único digno de abrir el libro, Ujú. Único digno de abrir los sellos y, los sellos y de... Que estaba inmolado. que Y que estaba está. inmolado exactamente. Entonces el cordero primero que todos dicen que es el león de Judá, ¿cierto? Y cuando voltean a ver el león de Judá es un cordero que está inmolado, o sea que está herido, y todo eso representa pues que es Cristo, que es Cristo, que es el león de Judá, y un cordero inmolado también se refiere al sacrificio que él hizo, y ese sacrificio que él hizo por nuestros pecados. Entonces todas esas cosas, todos esos símbolos apuntan a que es Cristo el único digno de, pues de estar ahí en ese momento y abrir esos sellos que habíamos visto, ¿cierto? Y de ahí viene lo del rollo con los 7 sellos, que no sé si alguien se acuerda lo que quiere decir ese rollo con los 7 sellos. El- de ahí no es donde dice pues, lo que va a pasar de los, de la, pues, lo que va a pasar, ¿no? sí, el rollo con los 7 sellos quiere decir primero que todo que pues sí tiene la información de lo que va a pasar y tiene los 7 sellos porque quiere decir que está perfectamente escondida esa información, que nadie tiene acceso a esa información sino el que los puede abrir y pues como hemos dicho antes, el único que los puede abrir es Cristo y lo que lo hace a él digno es que pues que fue el que se sacrificó por todos, ¿cierto? Siendo él sin pecado. Entonces, no sé si se acuerdan de esto, se los estoy mostrando para que se acuerden, son como unas reproducciones modernas de cómo eran esos rollos antiguamente, sobre todo el de abajo es una reproducción de algo que encontraron en un sitio arqueológico en Egipto, que muestra cómo eran esos sellos esos rollos, digamos, con esos sellos, cómo los hacían en ese tiempo, y el de arriba pues es mostrando uno con 7 sellos. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? También habíamos visto esta imagen de alguien que se imaginaba a cómo es como escriben ese cordero inmolado y el cordero tenía 7 ojos y 7 cuernos, ¿cierto? Que representaba los 7 ojos, pues como que Cristo tenía el conocimiento completo de todo, él sabía todo, y los 7 cuernos es que él tenía el poder sobre todo, él tiene el poder sobre lo que está pasando en todo esto que se está viendo en la visión, eso representan los cuernos, es que él tiene el poder completo. Y aquí también ¿se acuerdan esto? Entonces esto es como otra imagen que muestra cómo alguien se imagina los 24 ancianos y a Juan y el Cordero recibiendo aquí el rollo y las 4 criaturas alrededor. Pues obviamente estos son como se lo imagina gente, solo para que nosotros tratemos de hacernos una idea de lo que estamos leyendo, pero pues sabiendo lo que todo eso quiere decir. Entonces ahora viene la parte en que comenzamos a ver qué va a pasar con ese rollo una vez sea abierto, ¿cierto? Que cada... Con los sellos, exacto. Cada vez que se abre un sello, se nos va a dar una información. Una cosa que no puse en el repaso que de pronto es bueno recordar es que hemos hablado de que que hay diferentes versiones o interpretaciones de cómo va el orden, que hay una que dice que primero ocurren
los 6 sellos y el séptimo sello tiene las 7 trompetas y que las 7 trompetas, hay gente que piensa que las trompetas ocurren después con cada trompeta una copa de ira o que al final con la séptima trompeta ocurren después las 7 copas de ira. No sé si se acuerdan esa gráfica, pero pues también porque hemos dicho que ese es como el marco de todo lo que va a pasar de aquí para adelante, ese es como la estructura de todo esto. Entonces, un momento. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo completo de Apocalipsis 6 que dice así, los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces vamos a mirar todo esto que acabamos de leer poco a poco. Entonces el capítulo 6 entonces empieza a relatar lo que pasa cuando se abren estos sellos, y muchos piensan que esto ocurre en el periodo de lo que llaman los 7 años de tribulación, que es donde como ocurren todas estas cosas, ¿cierto? Los intérpretes futuristas, ¿se acuerdan que hemos hablado de que había varios tipos de interpretaciones? Piensan que estos eventos ocurren justo después del rapto. El rapto también habíamos hablado que es ese momento en que como que Dios toma a los que son cristianos y se los lleva, y entonces los que quedan en la tierra, un momento, los que quedan en la tierra serían los que experimentarían estas cosas, ¿cierto? Eso es la forma de verlo de los futuristas. Los idealistas, ellos lo ven como una serie de características que la humanidad va a tener durante todos los años después de la ascensión de Cristo y antes de su retorno. Es decir, que ellos lo que piensan es que todas estas cosas van a pasar y van a seguir pasando desde que Cristo subió al cielo hasta que Él vuelva. Como en un ciclo de diferentes momentos de que se cumpla esa profecía. Y también pues existe la opción que lo hemos hablado anteriormente, y es que además de que sea correcto que como dicen en la interpretación idealista, que ocurre y ocurre y se cumple varias veces la profecía, pueda que haya un cumplimiento como más grande que al final. Eso es otra forma también de mirarlo.
Entonces, vamos a ver entonces ahora toda la parte de los jinetes. Entonces, el primer jinete, si ustedes se acuerdan, describe ahí que es un jinete blanco, ¿cierto? Es un jinete blanco y que lleva un arco en la mano y se le da como un poder de conquista, según lo que dice ahí. Entonces, el siguiente es uno bermejo, que quiere decir rojo. Eh, y después viene el negro, que tiene una balanza por las cosas que dicen del trigo y esas cosas, de las medidas que hablan ahí, por eso lo pintan así estas personas que se lo han imaginado con balanzas. El último, que dice pálido en algunas versiones y amarilla en otros, ahí alguien se lo imaginó así. Y finalmente aquí alguien se imagina como todos los cuatro jinetes al mismo tiempo, que es lo que llaman los jinetes del apocalipsis, o algo así lo llama la gente. Entonces, estas imágenes de los jinetes tienen una relación con unas visiones, digamos, que también había tenido en el pasado, en el Antiguo Testamento, Zacarías. Vamos a mirar Zacarías 1:8 al 17, y por esto las personas que conocían el Antiguo Testamento pues iban a pensar un poco en esto, ¿cierto? Entonces, vamos a leer esta parte de Zacarías. Zacarías 1 del 8 al 17. Dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo: el ángel que hablaba conmigo clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consagrará Jehová nación y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces, si ustedes se fijan en esto que ha pasado en el Antiguo Testamento, esto que ocurrió ahí no es que viniera unos jinetes literales, ¿no? Ese juicio de Jehová vino en otra forma, pero sí representa, y de pronto es la idea que los que leían eso originalmente leían cuando veían esto, es que Dios iba a tener como un acto de, digamos, como no quiero decir de castigo, pero de hacer justicia, ¿cierto? Porque como estamos leyendo aquí en este pedazo, está diciendo que ellos ven que la tierra alrededor está que ellos están tranquilos, ¿cierto? Y entonces él dice: ellos preguntan cuándo va a tener Jehová piedad sobre Jerusalén y esas ciudades de Judá, con las que él había estado airado por espacio de todos esos años. Y entonces él les dio palabras consoladoras. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando los lectores de Apocalipsis originalmente leían esto, ellos lo que entendían era esto: que Dios les estaba dando palabras consoladoras, que les estaba dando consuelo, porque para nosotros hoy en día, y ahorita que damos lo que quiere decir cada caballo de esos, suena como algo terrible, pero es algo de consuelo, porque Dios les está diciendo: las personas que han perseguido a los cristianos van a sufrir unas cosas que es casi por la justicia de Dios. Entonces, hay otras imágenes también, que podemos ver en Zacarías 6 del 1 al 8, que también nos pueden dar una idea de lo que ellos veían cuando les contaban estas imágenes del capítulo 6. Zacarías 6, 1 al 8 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros,
en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los saberos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, esto también nos dice que son como obras que hace el Señor, que interviene directamente sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, esas son las ideas que ellos ya tenían preconcebidas, y cuando leían eso, pues entendían. Para ellos no era una cosa tan rara de pronto como lo es un poquito para nosotros. Y ahorita que vamos a interpretar los 4 jinetes, es interesante ver que hay un pasaje en Mateo 24 donde Jesucristo mismo dice cosas que están directamente relacionadas o sea, son como un paralelo a los 4 jinetes. Entonces empecemos. El caballo blanco, hay 3 interpretaciones. Hay gente que dice que el jinete de ese caballo es Cristo mismo. Lo dicen porque más adelante en Apocalipsis Jesús aparece sobre un caballo blanco, ¿cierto? Hay otra gente que piensa que el jinete es el anticristo, o sea, es alguien que va a fingir que es Cristo, pero que no es Cristo, o alguien que se opone directamente a Cristo, ¿cierto? Que es como el significado que ellos tenían del anticristo. Y hay un tercer significado o interpretación, y es que el caballo blanco y su jinete representan como algo que no es específico, pero que quiere conquistar de pronto todo el mundo al mismo tiempo. Es como un ímpetu de conquista en ese tiempo. El arco ese representa como que es un arma de guerra. Entonces eso también es parte de la conquista. O sea, que quiere decir una conquista que de pronto no es directamente con guerra, pero que tiene connotaciones de guerra, ¿cierto? Yo personalmente, yo digo que lo más probable es que sea el último, porque por lo que vamos a ver de Mateo, y porque es como una progresión de unos eventos que, si uno los mira así, tiene sentido que sea una progresión de conquista a las otras que siguen. Entonces vamos a ver la primera parte del versículo de Mateo, que les digo que tiene que ver con esto. En Mateo 24, 3 al 5 dice: señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces en este pasaje de pronto uno también dice, bueno, también tiene que ver con lo que ellos dicen del anticristo. Es alguien que viene a engañar a las personas, y de pronto eso también no necesariamente tiene que ser una persona, pero pues está relacionado como con la segunda interpretación que vimos anteriormente, ¿cierto? Entonces ahora vamos a seguir con el caballo rojo. El caballo rojo representa la guerra y el derramamiento de sangre, y las personas matándose entre ellas. Eso es lo que representa ese caballo negro. Entonces vamos a ver el versículo que sigue en la parte de Mateo, para ver que él también lo siguiente que dice es guerra. Y dice así: y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces también uno ve como la progresión, ¿cierto? Va de conquista, de alguien que está conquistando, y de pronto a esa conquista hay un poco de oposición, y esa oposición se vuelve en guerra. Pero ahí dice que ese caballo tiene la potestad de que se mueran un cuarto de las personas, ¿cierto? Si alguien tiene por ahí el versículo a la mano, el caballo rojo. ¿Dice un cuarto? Me voy a volver yo aquí, qué pena. Es el segundo. El segundo. El rojo es el segundo. Sí, el rojo es el segundo, pero dice que es un cuarto de la gente.
Eh, ¿Está en el 24? le dio, y al que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ah, no, mentira, estoy equivocado entonces. Ese es el de la muerte, el que tiene un cuarto. Él solo dice que la gente se va a matar entre ellos y que se va a ir la paz de la tierra, ¿cierto? Y la gran espada pues representa eso, representa la paz de la tierra, la guerra que comienza en ese momento. Volviendo aquí, el capítulo de Mateo, también lo segundo que pasa es guerras y rumores de guerra, ¿cierto? Y dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, o sea que es una guerra entre varias naciones. Y habrá pestes, hambre. Entonces después sigue el caballo negro. Y el caballo negro lo que representa es que va a haber como una hambruna, que no va a haber acceso a los alimentos. Cuando ahí dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, eso tenía un significado. Porque esas 2 libras de trigo eran suficientes para una persona, ¿cierto? Y 6 libras de cebada era algo que era menos nutritivo y que solo alcanzaba para una familia. Pero esos precios eran unos precios muy caros con respecto a lo que ellos pagarían en esa época por esas cosas. Porque un denario era lo que alguien ganaba en todo un día de trabajo, ¿cierto? Entonces sería que apenas les alcanzaría con todo lo que ganaron para algo que solo alcanza para una persona. Eso lo que muestra es como una inflación terrible, que los alimentos son carísimos y que eso genera como una hambruna, pero también muestra que no es en todo, porque dice que no dañes el aceite ni el vino, ¿cierto? Eso lo que muestra es que Dios le puso no es una cosa que pueda expandirse hasta infinitamente, sino que tiene una restricción. Como en ese momento tan terrible, igual Dios tiene algo de misericordia con la gente, ¿cierto? Y algo que se ven ahí es que de pronto tiene que ver con una sequía, porque los viñedos y los olivos tienen raíces más profundas, que harían que si hay una sequía, durarían bien un poco más de tiempo que el trigo y la cebada. Entonces, el precio de esos por eso no subiría, porque lo primero que se volvería escaso sería el trigo y la cebada que en una sequía se dañarían primero. Entonces, eso es lo que quiere decir esa parte de las libras de trigo y las libras de cebada. Y ahora viene el paralelo con Mateo, ¿cierto? Mateo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, eso ya lo hemos leído, y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces ahí tiene que ver con la parte de que habrá hambre, ¿cierto? Después vemos que llega en el siguiente sello el caballo amarillo. Y el caballo amarillo representa la muerte. Si ustedes se ponen a pensar en todo lo que ha pasado antes, que comienza la conquista, comienza una guerra, comienza una hambruna, comienza todos estos problemas, pues todo eso trae que haya enfermedades y que haya personas muertas, que se muera mucha gente, ya sea por la hambruna o con la gente con hambre también se enferman y la guerra, pues los que están peleando se mueren y ahí sí es donde dice que es un cuarto de la población, ¿cierto? Esa sí es la que yo estaba mencionando antes. ¿La que se murió? Sí, menciona un cuarto específicamente. Esperen a ver si yo puedo ir aquí para leerles otra vez. Un cuarto de la en lo que leímos primero. Ajá, y le dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿cierto? Para matar con espada, con hambre, con mortandad, y también dice con las fieras de la tierra, o sea que la gente está tan terrible que están viviendo como en sitios donde los mismos animales los atacan, ¿cierto? Y eso también mata a algunas de las personas. Y en Mateo 24, del 7 al 8, pues ahí también vemos que dice que habrá pestes y hambres, y dice todo esto será el principio de dolores. Entonces ya pasaron los primeros 4 sellos, que son esos caballos. Viene el siguiente sello, ¿cierto? El quinto sello, que está del versículo 9 al 11, lo voy a leer otra vez. Cuando abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en Se la fue el tierra? audio. Se fue el audio. Aló, aló. Aló, ¿me escuchan? Creo que Camila ya volvió. Sí, ya volvió. ¿Sí? Ya volvió. ¿Ya volvió? Sí. Sí, te Ok. escuchamos bien. Ok, Te escuchamos. perdón por eso. Entonces estaba diciendo yo aquí, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, si ustedes se fijan en ese quinto sello, está hablando básicamente de los cristianos que a través de la historia han muerto por ser cristianos. Eso ocurrió durante el Imperio Romano y ha seguido, ¿cierto? Es una versión de lo que nosotros llamamos hoy en día los mártires, las personas que han muerto por ser cristianos. Estos cristianos que estaban leyendo este Apocalipsis, esta carta que les envió Juan, ellos ya habían sufrido las persecuciones de Nerón, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto eso cuando estábamos viendo lo de las iglesias? Estaban también viviendo la persecución de Domiciano. Esa estaba empezando y venía una tercera persecución que ellos todavía no habían vivido, que era la del siguiente emperador, que era Trajano. Todo eso lo hemos visto cuando estábamos mirando las iglesias. Entonces, para estas iglesias es lo que hablábamos. Mi mamá está preguntando aquí que si eso ya pasó, y esto es una de las ocasiones que es algo que es una profecía de algo que ocurrió, que iba a ocurrir y que va a volver a ocurrir, porque hoy en día aún hay cristianos, hay personas que mueren por ser cristianos en otros países. Eso ha pasado, y pues sobre todo por allá en el Oriente, Medio Oriente y el Oriente Lejano, la gente todavía muere no más por ser cristianos. Entonces, para estos cristianos de esa época, a diferencia de nosotros, porque yo personalmente no conozco a nadie que lo hayan matado por ser cristiano así Aquí cercano. aquí cercano a nosotros, pero para ellos eso sí era algo muy normal. Inclusive se acuerdan que hemos leído que uno de los ancianos de una iglesia de esas iba a ser uno de los primeros mártires que quedaron guardados en la historia. Entonces para ellos eso era algo que ellos sabían que estaba ocurriendo, y entonces ellos se iban a sentir identificados con ese clamor que estaban dando esas personas en esas vestiduras blancas, ¿cierto? Aquí el siguiente punto es lo que habíamos dicho: hoy en día aún mueren hermanos de nosotros cristianos así, de esa manera, solo por ser cristianos, solo por estar predicando la palabra del Señor. Entonces eso se cumplió y se sigue cumpliendo. Hay algunas personas que los que son de la interpretación de que todo esto ocurre después del rapto, entonces piensan ellos que va a haber unas personas que se convierten, que se vuelven cristianos después de eso, unos que no eran cristianos en ese momento, y ellos son los que son asesinados, ellos son los que son perseguidos durante ese reinado del anticristo. Eso es una forma, una interpretación. Lo importante de este pedazo es ver que ellos están haciendo una pregunta, y es la misma pregunta que se hacían las personas de esas iglesias, ¿cierto? Y de pronto es la misma pregunta que en algún momento nosotros mismos nos podemos hacer: es ¿por qué Dios permite que esto siga pasando? ¿Por qué no le hace, si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos su pueblo, por qué Él permite de pronto que hermanos sean muertos por ser cristianos? Obviamente para una iglesia que está siendo perseguida así de cerca como existen hoy en día, pero como eran ellos, pues eso va a ser mucho más real para nosotros. Nosotros de pronto somos un poco, se nos hace un poco lejano eso, pero pues nada nos dice que eso no pueda empezar a pasar en cualquier momento, mejor dicho. Entonces Dios lo que les dice es que ellos tienen que esperar, que tienen que ser pacientes, porque Él está esperando que se cumpla un tiempo, ¿cierto? Y que se haga su voluntad. Y una de las cosas que vamos a ver ahorita más adelante es que Él también está esperando que más gente se salve, que más personas lleguen a Él, y también tiene que ver con... Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero bueno, ahorita no me adelanto. Vamos a leer la parte de Mateo 24 que tiene que ver con esto.
y porque Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si ustedes se fijan lo que dijo Jesús y estas profecías están perfectamente en paralelo, inclusive en el orden en que ocurren, ¿cierto? Esto también está hablando de persecución, de que son mártires, todas estas cosas, solo por ser cristianos. Y en el 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos otros se aborrecerán. Y unos a otros se aborrecerán, perdón. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y toda esta parte que cuando hablan del anticristo tiene que ver mucho es con esto, con falsos profetas, gente que va a decir que está hablando en el nombre de Dios, pero que van a decir cosas que no son verdad. Y esto es otra de las cosas que uno dice, ha ocurrido durante toda la historia y no ha parado de ocurrir. Eso todavía ocurre hoy en día, que gente se levanta a decir que están hablando palabras de Dios y se están metiendo en cuentos que no tienen que ver nada con la Biblia, o está hablando de política o lo que sea, cosas que no deberían estar hablando, que se levantan. ¿Qué dijo un señor últimamente? No Que sé. el mundo se acaba. Ah, bueno, sí. Y dice al final, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es algo que todavía también aplica, ¿cierto? Cuando hay todos esos profetas y gente que habla como si estuviera hablando en nombre de Dios, pero están hablando cosas de hombres, y claro, las cosas de hombres después resulta que no es verdad. Entonces, pues eso hace que la gente diga, no, yo ya no voy a ser más cristiano, eso es puro cuento. Eso va a alejar, eso aleja a gente del camino. Entonces ahí vuelve al tema de los falsos maestros, que si ustedes se fijan, también es mencionado durante las iglesias. Dicen, esta iglesia es buena, pero ustedes están escuchando estos maestros que no son buenos, o esta iglesia fue buena porque probó las palabras de los que eran falsos profetas. Todo eso ¿se acuerdan que estaba en lo de las iglesias? Entonces todo esto está relacionado de nuevo. Pero dice también, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos a ver varios detalles de esta parte. Dice, vi bajo el altar. Debajo del altar en el Antiguo Testamento era donde se derramaba la sangre de los animales sacrificados. O sea que está diciendo que si esas almas estaban, esas personas que han sido mártires, habían sido sacrificados, está diciendo que en cierta forma estas personas que son sacrificadas por ser cristiano es una cosa como que es algo que se le da a Dios, ¿cierto? Es como uno de esos está relacionado con esos sacrificios, que pues buenísimo, porque ahorita vamos a ver con el hermano José en sus clases todo esto de los sacrificios. Yo creo que va a ser bastante interesante porque también vamos a poder relacionarlo con todo esto. En Éxodo 29:12 dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ahí les estoy mostrando eso que hacían con los sacrificios, la sangre la ponían al pie del altar. Y después hablan, y se les dieron vestiduras blancas, ¿cierto? Estas personas que mueren por estar siguiendo a Cristo, que son asesinados por esa razón, ellos tienen esas vestiduras blancas que representan que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, ¿cierto? Esas vestiduras blancas representan que ellos son, digamos, puros o más bien justos delante de Dios, que tienen la oportunidad, gracias a que han lavado sus pecados, de estar cara a cara con Dios. Normalmente uno no podría hacer eso, pero eso es el honor que se nos da a nosotros por ser cristianos, y pues especialmente a ellos que están en esa situación. Entonces aquí sí vamos a hablar de lo que dice que Dios les responde a ellos diciendo, tienen que tener paciencia y esperar hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, ¿sí ven? En la cultura judía tenía la tradición de que Dios, de la forma en que Él reina sobre el mundo, es que hay como un tiempo exacto y unos números determinados, ¿cierto? Entonces ellos se imaginaban que básicamente como que hay una última alma que se salva, y de ahí para adelante ya Dios entonces ya acaba el mundo porque ya se salvaron todos los que se iban a salvar. Esa es como la idea, pero realmente lo que le está diciendo ahí es
que el Dios le está esperando a que se complete el número, o sea, Él está esperando que la mayor cantidad de gente posible llegue a Él, la mayor cantidad de gente se salve, y la diferencia entre los consiervos y los hermanos es pues que los consiervos son los que también son mártires y los hermanos son los que son cristianos, pero no, porque no todos los cristianos terminan asesinados por ser cristianos. Les voy a leer una cita de primera de Enoc 47:4. Esta la puse ahí, pero hay que tener en cuenta que ese libro de Enoc no lo van a encontrar en sus Biblias, porque es un libro apócrifo, eso no es parte del canon, todo eso del canon, y porque unos libros están y no están, eso es otro estudio gigantesco que no vamos a hacer. Pero pues quería leerles esta cosa porque está relacionado con lo de la cultura judía, la tradición de esos números determinados. Y en ese libro de No 47:4 dice: y el corazón de los santos se llenó de alegría porque el número de los justos ha sido establecido. La oración de los justos ha sido escuchada y la sangre de los justos ha sido denunciada ante el Señor de los espíritus. Entonces ahí dice porque el número de los justos ha sido establecido. Es lo que les decía, que ellos tenían esa idea que era un número exacto de personas y que cuando llegaba ese último ya... Pero como les digo, esto no es parte de la Biblia, eso es un libro que no es de la Biblia. Que también habían de ser muertos como ellos, ¿cierto? O sea, él les está diciendo va a haber más mártires adelante. No solo los de ustedes, los de esa época, van a morir por ser cristianos, sino que más gente en toda la historia de la cristiandad van a morir por ser cristianos, y esto pues claramente hasta el día de hoy sigue siendo cierto. Salmos 44:22 dice: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces ahora seguimos con el sexto sello. Vamos a leer ese pedacito. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces aquí les tengo como unos dibujos de gente que se ha imaginado ese momento como del cielo enrollándose y las estrellas cayéndose y el sol volviéndose negro, la luna volviéndose roja y la gente escondiéndose porque la tierra misma se está desbaratando, ¿cierto? Aquí hay otras dos versiones de eso: la luna roja y la tierra desbaratándose, el sol, el cielo enrollándose. Eso son gente que lo ha tratado de pintar, tratando de imaginarse eso, cómo sería. Entonces ese sello lo que quiere decir es que hay como grandes catástrofes naturales, ¿cierto? Terremotos, todo eso. Es tan grande que no solo afecta a la Tierra, sino que afecta a la Luna, las estrellas, todo, ¿cierto? Y también parece que hay como una lluvia de meteoros, o las mismas estrellas se están cayendo. Otra cosa que muestra esto es que no es algo que ocurre solo en una zona, sino que ocurre en todo el universo, en todo el mundo al mismo tiempo, ¿cierto? Y es un evento tan fuerte, tan terrible, que no importa quién es la persona, si es poderoso, si cree en Dios, si no cree en Dios, todo el mundo va a ver la mano de Dios en eso. Todo el mundo, sin importar si era alguien que creía o no creía en Dios, va a decir: esto es una obra de Dios lo que está pasando. Y la gente se da cuenta en ese momento que ya lo que sigue es el juicio, que ya no hay más tiempo antes de que se acabe todo. Todo el mundo se va a dar cuenta de eso, hasta los que no creen en Dios, según lo que dice ahí, ¿cierto? Y más adelante, más adelante vamos a ver algo que se llama la batalla de Armagedón. Hay gente que piensa que este momento es otro punto de vista de esa misma batalla, que son como dos descripciones del mismo evento. Pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el Mateo también tiene un paralelo a esto, en Mateo 24, del 29 al 30, que dice:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lucas 21:26 también tiene una paralelo con esto y dice así: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto tiene una relación con el Antiguo Testamento sobre una profecía que hizo Isaías de la caída de Babilonia. En Isaías 13:10 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si ustedes se fijan, es como la misma imagen. O sea que uno también puede interpretar esta parte como que el poder que hay reinante en la tierra ya va a pasar, no va a ser más el poder. O sea que uno también puede interpretar toda esta parte desde el punto de vista basado en esta parte de Isaías, que quiere decir que si lo que mandaba en el mal la tierra es la maldad, ya no va a mandar la maldad, va a mandar es Jesús mismo, inclusive sobre los que no son sus seguidores. Y Ezequiel también predice la caída de Egipto de la misma manera. Dice Ezequiel 32:7, dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Entonces estos pasajes son semejantes, pero obviamente si ustedes se fijan son eventos comparados con los que acabamos de leer, digamos, más pequeños. Es lo mismo, perdón. No quiere pasar la página. Ok. Dice: y aquí hubo un gran terremoto, ¿cierto? Hemos hablado desde el capítulo 3, creo, o por lo menos desde el 4, que los terremotos, siempre que veamos aquí un terremoto, está diciendo que Dios está interviniendo directamente en el mundo. Cuando hablan de un terremoto, lo que está diciendo es: Dios está interviniendo directamente en el mundo. Y estos terremotos que están demostrando ahí, pues son a nivel mundial, o sea, es algo que esa intervención de Dios va a ser en todo el mundo al mismo tiempo. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es la misma imagen, cuando Dios interviene, la tierra tiembla. En Isaías 2:19 dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Esta parte es parte de esa misma imagen, ¿cierto? Es la gente del mundo cuando ya ven que viene Dios, cuando ven todo esto, que viene como digamos ese castigo, ellos se quieren esconder dentro de la tierra misma. Es la misma imagen que estamos viendo en Apocalipsis, está ahí desde Isaías. Y en Ageo 2:6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Qué pena por eso. Dice: y la luna se volvió como sangre. Entonces también hay similitudes en el Nuevo Testamento, porque el sol y la luna representan, o sea, eso que le pasa al sol y la luna en esto que estamos leyendo de Apocalipsis representa como el final del orden establecido por Dios para este universo. Porque al principio él dijo: va a salir el sol y va a salir la luna y van a tener esta luz y no sé qué, y ahora al final como que eso ya es como, y ya paró eso, ya ese es el momento en que eso para, porque Dios ya, así como tuvo un principio, tiene un final. Es el momento como que se acaba ese orden natural que él había establecido. En Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y Pedro cita ese mismo pasaje de Joel cuando él está dando el discurso en Pentecostés, en Hechos, ¿cierto? Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto es una cita directa a Joel que hace Pedro. Y después dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿cierto?
Esto es uno de los signos que siempre hay justo antes de que llegue el Hijo del Hombre. Cuando el regreso de Cristo es que las estrellas se caen. Eso se puede ver como que literalmente se acaba el orden natural hasta el punto que las estrellas ya no van a estar en donde normalmente están, o también como una lluvia de meteoritos muy grande, no se sabe, puede ser cualquiera, pero siempre está antes de que vuelva Cristo. Y dice Marcos 13, 25 al 26, dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Resulta que los árboles de los higos, cuando llega el invierno, ellos pierden todas las hojas, quedan así como esos de la fotico, quedan peladitos. Y entonces cuando todavía hay frutos, porque a veces se caen primero las hojas y no los frutos, medio sopla el viento y como tiene esa protección de las hojas, se caen todos al mismo tiempo con un solo ventarrón, todos los higos al piso. Entonces, esa es la imagen que les mostraba a ellos, es básicamente todas las estrellas cayéndose al mismo tiempo, no unas poquitas, todas. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto también está un pasaje paralelo en Isaías 34:4 que dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Y dice también, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hay unos pasajes que no son tan directos, pero de pronto tienen que ver un poquito en Jeremías y Nahum. Jeremías 4:24 dice, miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Y en Nahum 1:5 dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Entonces esos dos pasajes de pronto también tienen que ver con eso, pero pues si uno lee el resto del capítulo no es tan directa la semejanza. Ya para finalizar, ya no nos queda tanto, dice, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Se esconden porque ven que ya está ahí Jesús y ya está Dios ahí, entonces verlo es Les da miedo. sí, les da miedo. Entonces ahí dice, todos los que tienen poder en la tierra, todos los que no creyeron en Jesús, ellos quieren huir porque se dan cuenta que es cierto, que ya llegó Jesús, que lo que ellos creían que era mentira o querían que fuera mentira es cierto, ¿cierto? Y esta parte es la respuesta a eso que ha pasado antes, cuando los santos decían, ¿cuándo vas a hacer tu justicia a nosotros que nos mataron? Este es el momento en que ya ocurre eso, ¿cierto? Ya Él viene a hacer ese juicio y todo el mundo se da cuenta que ese juicio ya es una realidad. Jeremías 4:29 tiene un paralelo a esto que dice, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y habla y de la ira del Cordero, dice después, ¿cierto? La ira de Dios, porque Cristo habíamos hablado ya desde el principio que es el Cordero. Este tema de la ira del Cordero se va a repetir mucho en el Apocalipsis, pero también tiene menciones en otras partes del Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Y en el Antiguo Testamento, en Sofonías 1:14 al 18 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, si ustedes se fijan aquí algo interesante es que Sofonías también usa la imagen
de una trompeta, ¿cierto? Y pues que el pasaje en sí está hablando de lo mismo, está hablando de que los poderosos, los que tienen plata y oro, no se pueden librar de que ya llegó ese momento del juicio. Entonces ya para concluir, las conclusiones de esto son importantes porque como les decía, aunque todas esas cosas suenan terribles, estas cosas para nosotros no son terribles, son esperanzadoras porque nosotros somos los que dicen cuándo va a llegar la justicia y la respuesta de Jehová es la justicia va a llegar, la justicia se va a hacer. En un mundo que nos parece que no hay justicia, Dios nos dice tranquilos que va a haber justicia. Así el mundo parezca injusto, Él va a traer justicia. Entonces, bueno, las conclusiones son que Jesús mismo en los versículos de Mateo, Él habla de esas señales que vendrán desde que Él ascienda hasta que Él vuelva. Y si ustedes se fijan, lo que dice Jesús está directamente relacionado con las cosas que vimos en estos sellos, ¿cierto? Una cosa que es bueno que recordemos es que todo esto, todas estas predicciones del hambre, las guerras, las enfermedades, son predicciones también que ya se han cumplido, pero eso no significa que no se van a seguir cumpliendo. Siempre han habido hambre, guerras, pandemias como la que vimos ahorita, ¿cierto? Eso sigue ocurriendo, y ha ocurrido en el pasado y probablemente al final tenga pues que se va a cumplir, pero como de su manera final más grande, ¿cierto? Eso también es otra conclusión, es que los caballos son como una progresión. Todo empieza como con una conquista, algo que está tratando de conquistar, después algo se contradice a eso y entonces eso hace que esa conquista se vuelva en guerra porque otra parte quiere pararla y de toda esa guerra pues se genera muerte, hambruna y finalmente hay un cataclismo donde el orden mismo de la naturaleza se interrumpe porque ya es el final. El mismo orden de la naturaleza que Dios puso por allá en Génesis, en ese momento para. Y el juicio llega porque Dios lo que quiere es premiar a sus santos, ¿cierto? Esos que estaban clamando por justicia, les está mostrando justicia. Mismo Cristo dice, bienaventurado el que tiene sed de justicia porque va a ser saciado. Entonces esto para nosotros no son cosas de miedo, no son cosas tristes, no son cosas de sentirnos abrumados, no. El momento cuando todas estas cosas pasen va a ser un momento bueno, porque lo que viene es salvación, estar con Dios, es justicia, que yo creo que todos nosotros en la vida en algún momento hemos dicho, oiga, qué injusticia, porque a mí la gente que no es cristiana, que no cree en Dios, muchas veces le pregunta a uno eso. Si existe Dios, entonces ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué matan a inocentes? ¿Por qué hay inocentes en la cárcel? O bueno, siempre juzgan que no hay Dios, que porque no hay justicia en el mundo. Y lo que no saben las personas es que la justicia de Dios sí existe, sino que Él está siendo paciente. Él está siendo paciente para que la mayor cantidad de gente se salve, la mayor cantidad de gente lo acepte y la mayor cantidad de gente pueda estar en el cielo con Él. Entonces, con eso concluimos el estudio de hoy. Muchas gracias a todos. Sé que me pasé un poquito, pero ahí no fue tanto, no fue tanto. Entonces, Estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. Gracias, Yo había chao. visto lo de Mateo y eso conectado, nunca lo había visto. entonces pues Muchas gracias. si alguien quiere orar para terminar o hacer unos comentarios, preguntas, lo que sea antes de terminar. Yo quiero preguntar algo, hermanito. ¿Qué pasa con lo del rapto? Eso no me quedó claro. Que no se discutió. Pues lo del rapto es una cosa que es una de las interpretaciones. No tomen eso como que en la Biblia dice en algún sitio exactamente el rapto, aunque la vez pasada sí vimos como los pasajes y esos que la gente usa para decir, vea, es que va a haber un rapto. Pero pues los que interpretan de esa manera, ellos lo que dicen es que hay un punto que como que Dios toma a todos los cristianos y se los lleva. Y todo el que queda en la tierra son los que sufren todas esas cosas que estamos describiendo ahorita, son los que están ahí. Hay otra gente que interpreta que no, que durante toda esa época también hay cristianos ahí sufriendo esas mismas cosas. Entonces, eso es cuestión
Como te digo, esas cosas tienen varias interpretaciones, pero vuelvo y digo, el mensaje ahí no importa tanto si hay un rapto o no hay rapto, el mensaje importante es que Dios va a hacer justicia, que va a llegar un día en que sí van a pasar todas esas cosas, pero eso es para hacer justicia y para que los cristianos sean premiados. Eso es lo más importante, porque como te digo, eso uno lo puede mirar de varias formas. O sea que cuando Jesús viene en gloria en las nubes y todo eso viene por la iglesia después de todo eso. Como te digo, eso es, no te podría decir fijo que es uno o el otro. Y Ah, ok, tampoco, gracias. y hay gente que cree que es uno, hay gente que cree que es el otro. Tú puedes decir, pues podría ser cualquiera de los dos, pero eso, vuelvo y digo, eso no es lo importante. Lo importante, el punto es saber que todas estas cosas son esperadas y saber que son para justicia y son para bien de nosotros. Como les dije al principio, por esas cosas que hemos visto por allá a ver, yo me voy al principio para acordarme bien dónde es que está eso. Eso está en Zacarías. Esas imágenes para ellos de los caballos y las cosas lo que querían decir era que Dios iba a intervenir para salvarlos. Y eso es lo que nosotros definitivamente podemos estar seguros de todo esto que hemos leído. Que todas las intervenciones son para el bien de su pueblo. Ya si el rapto es antes, después, en la mitad, pues no sé, yo siempre doy ambas opciones. Cada uno pues decidirá o no tiene que decidir porque no importa. Podemos sufrir todas estas cosas y de todas maneras vamos a ser salvos al final. Esa es la esperanza. Exactamente, ese es de esperanza el mensaje. No sé si alguien tiene alguna pregunta, otro comentario antes de que terminemos con la oración. Yo quisiera comentar algo. Sí, Yo dime tengo un Nati. amigo mexicano, él también es cristiano, y él me preguntaba si en la iglesia nosotros habíamos tocado el tema de tiempos finales, porque ellos sí lo han tocado y él me dice, y la mamá pues que también es cristiana, ya he estado haciendo investigaciones y leyendo, para ellos el tiempo final ya está llegando, es decir, que estamos en el tiempo final. No sé si de pronto lo que tú cuentas ahí de lo que dice Apocalipsis en el capítulo 6, por lo menos lo que él me ha estado hablando, veo que podríamos estar como en el caballo amarillo, en el de la muerte por el tema de la pandemia. Es Sí. como un comentario que él me hacía. Pues lo que te digo, esas profecías tienen la cuestión de que son en cierta forma cíclicas. Guerras ha habido, hubo la Segunda Guerra Mundial y hambrunas y pestes ha habido también en el pasado, la peste negra, todo eso. Entonces esas profecías se cumplen y vuelven y se cumplen y vuelven y se cumplen y hay un cumplimiento final que digamos podría ser podría no serlo. Lo que te puedo decir yo por seguro es que los tiempos finales, cuando Jesús dice los últimos tiempos, todos los últimos tiempos son desde que Él subió otra vez al cielo hasta que Él vuelva. Todos esos son los últimos tiempos. Pueden durar lo que llevamos, 3.000 años o 10.000 o 15.000, pero esos son los últimos tiempos. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que dice la Biblia es que siempre que alguien diga, yo sé cuál es el día que se va a acabar el mundo, esa persona no le creas, porque nadie sabe ese día. Cuando alguien dice, no, es que eso va a ser, y pasó en estos días aquí en Colombia, no sé si usted vio la noticia, alguien en Barranquilla dijo, el mundo se va a acabar mañana y les tocó mandar policía y todo, porque toda esa gente estaba como loca, que se iba a acabar mañana el mundo, y no se acabó. Entonces no sabemos cuándo va a ser ese final. La Biblia dice que va a llegar como ladrón en la noche, o sea, nadie se va a enterar, nadie va a estar como diciendo, ya va a ser, ya casi va a ser, sino que va a coger a todo el mundo desprevenido. Entonces lo que uno sí puede saber es que si hay un tipo por allá diciendo que es mañana, ese uno sí puede estar, mañana no va a ser porque, porque se dice que sabe.
Eso, Que nadie lo espera, nadie lo espera. nadie lo espera, nadie lo espera. Y los tiempos finales son todos, desde que Cristo ascendió hasta que él vuelva, esos son los tiempos finales. O sea que podemos estar seguros que vivimos en tiempos finales. Sí, eso sí, tú puedes estar segura que estamos en los últimos tiempos, pero no en la manera que ellos lo dicen. O sí, sí. Sí, son los últimos tiempos, pero es que como la gente lo quiere decir como ya va a ser, y en la Biblia siempre dice, ya va a ser, o sea, falta poco tiempo, pero pues es que el tiempo de la Biblia para nosotros, falta poco tiempo, pueden ser que faltan otros 10.000 años, o puede ser mañana, no sabemos. Pero sí, pero lo más importante de saber eso es que eso va a pasar cuando pase y nosotros debemos estar preparados todos los días como si fuera a ser mañana. Debemos vivir nuestras vidas sabiendo que eso puede pasar en cualquier momento. O sea, que si uno oye una trompeta, uno dice, uy, de pronto ya fue. Ese es el nivel de preparación que nosotros tenemos que tener. Como cuando uno está en el ejército. En el ejército uno siempre está preparado para que haya guerra ya, aunque no haya. Es Pero como la ¿puedo idea. hablar? No Sí, solamente porque pueda que pase mañana, también nos podemos morir mañana. también uno puede llegar a ese juicio ya sea porque llega el momento para el juicio total de todo el mundo al mismo tiempo o porque le tocó a uno ya el momento de pasar de esta vida a la siguiente y pues también nos llega ese momento. O sea que sea como sea, todos vamos a llegar ahí con afán, sin afán, pero allá vamos a estar. Así también la Biblia dice que estar alertas como la novia esperando al Exactamente, toca estar alerta, esposo. toca estar Sí, alerta. día y noche. De la No, sed sobrios, algo así dice. sí, no sé si esa respuesta Nati te ayudó o te desayudó. No, no, digamos que nosotros siempre con él como que hablamos muchas cosas de Dios y ponemos nuestros puntos de vista. No, de pronto digamos, ya a veces lo comento mucho con mi mamá porque él, gracias a Dios, es una persona que también me ayuda mucho en el tema de la Biblia y de conocer más de Dios, pero no, es algo muy bonito tener tanto la opinión de él como la opinión que tenemos nosotros o de lo que vamos leyendo nosotros en la Biblia y el conocimiento que vamos teniendo. Ok, sí, bueno. ¿Tojas? Dígame, licenciado. ¿Va a orar o Loreta va a orar o qué es lo que pasa que tiene el micrófono abierto? Ahorita me está aquí queriendo que le dé alguna caricia, pero no se puede. Bueno, pues si no hay más preguntas o más comentarios, entonces, Tojita, si nos viene una oración. Ok, no, yo solo iba a decir por una cosita ¿Ah, nomás, y sí? es Sí. que si alguien tiene el tiempo para ponerse a ver videos de YouTube sobre eso, se puede pasar toda la vida viendo videos, unos buenos, unos malos, unos regulares, de todos hay, ¿no? Y por ejemplo, yo he visto videos de versiones de personas que tienen digamos, del punto de vista que dice la hermanita Nati, ¿cierto? Ujú. Y que defienden su posición muy bien, ¿no? Y por ejemplo, ellos dicen que un año es como 1000 días y pues vamos, este básicamente es el año, el último día sería el año 7000, ¿cierto? Ujú. Y estamos en ese momento comenzando el año 7000, o sea que estaría Jesús a punto de llegar y comenzar el milenio, ¿cierto? Basado en ese, pues en ese horario así, ¿cierto? Y bueno, así mucho, pero pues ese era mi comentario nada Sí, más. no, y lo que yo digo, si es así y este es el momento, puede ser que nosotros seamos esa generación que nos toque. Yo no estoy diciendo que no pueda pasar mañana o este año, no sabemos, es el punto. Pero que podría ser, podría ser. Pero en última Jesús sí lo dijo como usted dijo, Pipe, que alguien le preguntó eso y él dijo, solo el Padre sabe, Exacto, no nadie pregunte, sabe eso. Nadie no sabe eso. pregunte lo que no le lo que No no. es nuestro Dios. trabajo saber, o sea, no es nuestro interés, nuestro trabajo saber cuándo es la fecha exacta o si este es el año o ese no es nuestro trabajo es vivir como cristianos todos los días
para que si es hoy, bien, y si es mañana, bien, y si es en 10 años, bien, y si es cuando sea, bien, que no nos cojan desprevenido. Eso es más nuestro trabajo que estar, que saber si es o no. Exactamente, de acuerdo. Hermano ¿Alguna? Pipe, Sí, José. sí, yo creo que las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo vienen al caso, ¿verdad? Cuando Él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad que vuestra redención está cerca. Y lo que vemos la forma que usted ha presentado esto es que en realidad en los sellos no es el fin, no habla del fin, porque no habla de que todo se va a acabar, todo se quemó, todo, no. Habla de, creo que algún comentarista dijo que los sellos es el esfuerzo humano para traer la paz a la tierra y que fracasa. Ujú. Y que la iglesia es la que mantiene la esperanza. Exacto. Excelente, sí. Sí, muchas gracias. Sí, excelente. Sí. Bueno, entonces ahora sí, 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 no hay más preguntas o comentarios, Tojitas. Bueno, entonces vamos a la hermanitos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este momento que hemos compartido juntos y poder mirar en este libro maravilloso del Apocalipsis, Padre, palabras que tú nos has escrito para animarnos, para mostrarnos cosas que van a venir, es cierto que van a pasar y tanta esperanza que nos dan estas palabras, sobre todo al final del libro, ahí cuando Juan nos habla del cielo y todo ello, Padre, te damos gracias por este momento que podemos estar juntos y animarnos de esta manera. Te agradezco, Padre, por Pipe que ha tomado el tiempo de estudiar estas cosas y presentándolas, un tema tan complicado, tan difícil realmente, Padre. Y le pido que le continúes bendiciendo y a todos nosotros, Padre, para que tú nos abras nuestro entendimiento, nos ayudes a cada día entender mejor estos temas, Padre. Pedimos, Padre, por las personas que están enfermas, por las personas que han perdido seres queridos, Señor, últimamente, que tú les confortes, les ayudes en todo, Señor. Y Padre, te pedimos que sigas con nosotros esta semana y nos ayudes en todo, Padre, nos ayudes a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Y permite, Padre, que nos reunamos de nuevo el domingo y de nuevo para estar juntos, Señor. Gracias por todo y te lo pedimos todo y te lo agradecemos. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.